a todos y también le damos la bienvenida a a Javier Palma, director de el Liceo Técnico de Ñuble. Ese es el nombre, ¿cierto, Javier, o no? Sí, Liceo Bicentenario Técnico Eso, Puente Ñuble. Sí. eso. Entonces, como les habíamos adelantado a todos, hoy día va a ser una sesión distinta en que vamos a poder tener la posibilidad de interactuar y de conocer más de la experiencia directiva que ha tenido Javier y cómo ha podido liderar este proyecto educativo en que ha logrado movilizar a su comunidad entera, yo diría, por lo que pudimos ver, en base, eh, teniendo como eje principal la mejora y moviendo estas dos áreas que son la colaboración y el desarrollo docente. Entonces, para no demorar más, le doy la palabra a Valeria, quien va a ser la guía en esta sesión. Bueno, para complementar lo ya dicho, muchas gracias, Javier, por estar acá. Te agradecemos mucho tu visita. Bueno, y complementando la información que tuviste, Javier es director del Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico en Puente Ñuble, que está ubicado en San Nicolás, en la región de Ñuble. Y tú ejerces tu labor de director desde el año 2015. Además, junto con eso, como tus antecedentes laborales, te formaste como profesor de enseñanza media en Historia y Geografía, tiene un magíster en Educación y Gestión Curricular en la Universidad de Biobío. Ha liderado un proceso de mejora continua en el establecimiento que dirige, el cual, entre otros logros, cuenta actualmente con el mejor puntaje CIMSE de la región para establecimientos GS del mismo tipo, digamos. Y además, no solo eso, sino que además Javier ha sido distinguido con su trayectoria, siendo galardonado, entre otros, con el premio LED en 2024, es decir, el año pasado en la categoría de gestión educacional de excelencia. ¿Ya? Ese tremendo invitado tenemos hoy. Voy a admitir a la gente que viene entrando. Y te doy la palabra, Claudia, para que puedas hacerle la primera pregunta. Sí, yo voy a hacer la primera pregunta, pero después ustedes tienen toda libertad para preguntar a Javier. Bueno, la primera pregunta que yo tengo, Javier, es que leí la entrevista que está recogida en este artículo de Voces del Territorio. Y una de las cosas que me llamó la atención es que eh, bien, aparecía bien como delimitado el desarrollo, o sea, las instancias de colaboración a través de estos espacios de reflexión, del espacio de reflexión pedagógica, y también aparecía el desarrollo profesional, aparecía como ejemplificado con la capacitación, que decía ahí que había 10 docentes que se estaban capacitando, y también con el acompañamiento, la retroalimentación. Pero me gustaría saber cómo se articulan en el establecimiento el desarrollo profesional y la colaboración. Si tienen algún tipo de retroalimentación entre sí o corren como por vías separadas. Sí. Eh, una pregunta desafiante en el sentido de poder sintetizar Mm. brevemente todo lo que tiene el despliegue del modelo educativo Liceo Puente Ñuble. Pero primero que todo, saludarlos cordialmente, agradecer, ¿cierto?, a la universidad por la invitación y poder estar con ustedes y aprender, ¿cierto?, más de educación, algo que a nosotros nos apasiona. Así que, primero que todo eso, agradecimientos a la comunidad educativa de ustedes por acogerme y darme este espacio. Ahora, referente al tema de la pregunta que hace alusión de cómo articularse en el tema del desarrollo profesional docente, ¿cierto? Y bueno, y también el trabajo colaborativo. A ver, primero que todo parto de la base de que el liceo tiene un modelo educativo. Nos hemos esforzado por construir un modelo educativo que busca una conducción más técnica, más científica del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y ese modelo educativo se sustenta en una arquitectura organizacional y se despliegan distintas estrategias. Y dentro de esa estrategia está el desarrollo profesional docente, que en el fondo tiene como tres líneas. Hay como tres líneas, tres prácticas con esa estrategia, que tienen las comunidades de aprendizaje, ahí donde se desarrollan las reuniones de departamento, y donde también se va pensando o se va soñando, se va diseñando toda la logística que se lleva a la sala de clase. Entonces tenemos la estrategia que yo dije de acompañamiento docente. Ahora, todo esto bajo la lógica de una escuela que aprende, que todos aprendemos. En las escuelas que aprenden todos, no solamente los estudiantes, también aprenden los profesores. Entonces, y de esta estrategia salen tres líneas, tres prácticas que son clásicas, que seguramente ustedes lo tienen en su establecimiento educacional. Lo primero es la observación y retroalimentación en el aula. Y esa observación y retroalimentación en el aula lo hacen los coordinadores por departamento, o sea, puede estar el departamento de lenguaje, matemática, historia y ciencia, pero también la observación en el aula pueden hacer el encargado de convivencia escolar, dependiendo de los focos. O de repente lo hace la jefa de UTP, dependiendo del foco. O de repente lo hace un par, dependiendo del tema del foco. Entonces, la observación y la retro de aprendizaje, tanto para el observado como para el observador. Y nosotros fuimos evolucionando con el tema de la pauta. Nosotros construimos una pauta con un montón de indicadores, pero al momento de ir a la sala de clase, colocamos un foco. Entonces, chuta, a este profesor el foco que vamos a colocar, cómo son las interacciones pedagógicas que se dan entre los estudiantes. O el foco va a ser cómo es la interacción pedagógica que se da entre el profesor y el estudiante. O el foco es cómo está gestionando el clima en el aula. Entonces, son distintos focos. Pero esa pauta de observación ha ido mejorando o se ha ido construyendo con el paso del tiempo, y se ha ido legitimando por los actores que participan en la construcción de esa pauta actitudinal, que son principalmente los profesores. Ahora, el otro paso que nosotros estamos dando, que esa pauta también participen en la construcción los estudiantes. Y recuerdo que la primera pauta que teníamos era una pauta muy cuadrada y que la habíamos sacado, por ejemplo, de algunas sugerencias del Banco Mundial que hacía alusión al uso eficiente del tiempo, porque pensábamos que se perdía mucho el tiempo, entonces había que colocar énfasis. Pero ahí comenzamos a ir evolucionando. Entonces, la gracia está el tema de poder observar y la retroalimentación. Y ahí es un espacio de aprendizaje, eh, sin primera línea. Y esa línea la tienen todos los colegios, así que no veo lo dificultoso que cualquier comunidad educativa lo pueda desarrollar. Ahora, la otra línea, ¿cierto?, tiene que ver con las capacitaciones y en el fondo las capacitaciones, claro, son bien pensadas, son en forma muy estratégica y no todo el liceo se capacita en la misma temática. Por ejemplo, yo ahora a principio de año sentí la necesidad de volver a capacitar a un grupo de profesores del programa de integración y unos profesores de básica de capacitarlo en el método MATE, porque es un método que desarrollamos en el tema de la lectoescritura, que el método MATE es un método más antiguo que es antiguísimo ese método, pero ese es efectivo para un grupo importante de alumnos. Para otro grupo de alumnos, ellos no aprenden con el método MATE y hay que buscar otras formas. También hay otro grupo de docentes que se está capacitando, no sé, en el área de las tecnologías, por ejemplo, en el desarrollo del tema de Google y la utilización de la G Suite de Gmail. Pero son capacitaciones que nacen a partir de las solicitudes de los mismos profesores en los departamentos, porque hay algunas capacitaciones bien marcianas que se están haciendo que yo de repente a mí me cuesta comprender, pero es una competencia que el docente necesita para poder desarrollar algún objetivo. Y la tercera línea del tema tiene que ver con la voz de los estudiantes, que es una práctica que nosotros hemos instalado de quinto básico a cuarto medio, donde el estudiante evalúa al profesor, bajo la lógica que el que sabe lo que realmente ocurre dentro de la sala de clase es el estudiante, porque pasa como 300 o 400 horas en el aula. O sea, el estudiante sabe lo que funciona y lo que no funciona. Segundo, hay una fuerte correlación en que mientras un profesor es bien evaluado, y fíjate que el estudiante tiende a aprender más. Hay una correlación en eso. Y eso está como estudiado y comprobado. Y lo tercero, que tiene un labor formativo donde el profesor, ¿cierto?, legitima algunas prácticas. Esto me está funcionando, esto no me está funcionando, y es más preciso al momento de entregar el tema de la
del proceso de enseñanza. Ahora, yo menciono todo esto porque estas estrategias surgieron a partir del trabajo colaborativo, a través, ¿cierto?, del trabajo mancomunado de los distintos profesores, bajo la lógica de la arquitectura organizacional que tenemos y bajo la lógica de la distribución del recurso tiempo y la construcción de los horarios. Entonces, si tú me preguntas en qué momento los profesores interactúan y reflexionan, eso está pensado en el horario. Entonces, usted toma en el horario de un profesor y se va a dar cuenta que todos los profesores de lenguaje, por ejemplo, tienen libre en el mismo día y la misma hora. Y los profesores se juntan en su llamada reunión de departamento, más, ¿cierto?, sus horas de planificación o no lectivas. Entonces, nosotros nos preocupamos mucho de las horas no lectivas, la hora no lectiva y sacralizar ese espacio para que se dedique a planificar, a pensar y a reflexionar. Uno, desde el punto de vista quizás individual cuando planifica, pero también desde el punto de vista colectivo, porque coinciden ahí el tema de los horarios. Pero también hacemos coincidir los horarios con otros departamentos porque también cruzamos la información. Entonces ahí ya hablamos de reuniones por nivel, ya no es reunión por lenguaje, matemática, historia, sino reuniones por nivel. Y cuando hablo por nivel, ya se juntan todos los profesores que trabajan con primero medio, todos los profesores que trabajan con prekinder, o todos los profesores que trabajan con octavo básico. ¿Para qué? Para tener un esfuerzo más o menos de articular el currículum. Eso es como a grosso modo. No sé si la chunté la pregunta. Muchísimas gracias. Imelda, ¿tú tienes una pregunta? Hola, buenas tardes. Em, Señor director, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Justamente yo quería tocar el último punto que estaba señalando respecto de los estudiantes, la voz de los estudiantes. Me pareció súper interesante la entrevista y está respondiendo a esta primera pregunta, haciendo un poco un resumen de todo lo que ahí aparece. Mm. Bueno, desde el asunto del acompañamiento docente y la retroalimentación, la voz de los estudiantes es súper importante y me parece innovador, me parece difícil, porque me gustaría visualizar un poco más haciendo un zoom, digamos, en la acción concreta. ¿Cómo lo hacen para levantar la voz de los estudiantes? Y supongo que tienen en el modelo educativo y en su estructura, en su arquitectura, ¿cierto? Una forma de llegar a la voz de los estudiantes clara, precisa, que me gustaría escuchar, por favor. ¿Cómo se operacionaliza la estrategia? Exacto, ¿cómo se hace la bajada a los estudiantes para no herir sus susceptibilidades? Porque es complejo, o sea, por la experiencia me parece que debe ser difícil, más no imposible, por eso me gustaría ver el detalle, por favor. O sea, al principio igual hubieron algunos, ¿cómo decirlo? No quiero decir cuestionamiento, pero chuta, los alumnos nos van a evaluar, como alguna resistencia, suspicacia. Sin embargo, lo primero que hicimos para instalar, primero diseñamos la estrategia y esta estrategia no la diseñó el director. Esta estrategia fue una construcción, un diseño de la unidad técnica pedagógica, ahí donde trabaja la profesora Patricia Molina, Alexi Badía y Alejandra Sepúlveda, a partir un poco de la experiencia de algunos estudios en Estados Unidos sobre eso y cómo eso también lo habían trabajado acá el tema de Enseña Chile. Entonces, lo primero fue que en las reuniones que la primera parte que hay que hacer es sensibilizar a los docentes de las ventajas formativas y pedagógicas de hacer partícipe a los estudiantes y conscientes de su proceso de aprendizaje a partir de opiniones que viertan sobre los profesores. Entonces, eso se hizo primero en un consejo de profesores, en dos consejos de profesores, y se entrega todo el sustento teórico, el argumento, los estudios, la evidencia empírica y los resultados que hay. Y eso es contundente. Es así. Y, eh, y después lo segundo, al momento de operacionalizarlo con los estudiantes, a los estudiantes se les explicó que iba a de esta estrategia y eso yo lo hago a través de lo que se llaman las lecturas institucionales. Allá nosotros tenemos una práctica de que todos los días, de lunes a viernes, todos los días, lunes a viernes, los primeros 15 minutos es de lectura.
Y esa estrategia que nosotros llamamos lectura institucional, más allá de desarrollar el amor a la lectura o la importancia de la comprensión lectora, es casi un instrumento ideológico que tiene el liceo, donde va a concientizando a la comunidad de la cultura escolar y del modelo educativo que nosotros tenemos. Entonces, todos los días, los primeros 15 minutos. Y ahí en los primeros 15 minutos, claro, se explicó a los estudiantes que íbamos a realizar esta práctica para poder llegar en forma rápida y masiva a todos los estudiantes. Y finalmente viene el tema de la operacionalización. ¿Y cómo se operacionaliza? A través, ¿cierto?, de una especie de encuestas con afirmaciones, que son como 12 afirmaciones, que hacen alusión principalmente de que el estudiante se sienta importante y visto por el profesor, reconocido por el profesor. Yo soy, yo soy importante para el profesor. Hay una. Lo otro que el profesor, por ejemplo, que se esfuerza por explicar de distintas maneras los contenidos, lo que enseña. Lo otro que lo que opina ahí el profesor, caso el profesor también es justo. Está muy preocupado el estudiante, caso el profesor es justo, distribuir el tema de la justicia en la sala de clase, de poder destacar a cierto el que se destaca y poder también sancionar a aquel que no cumple las normas y las reglas. En eso los alumnos son lapidarios. Pero a ver, deje buscar acá dentro del montón de cosas que tengo. Por eso es eh, que toqué ese punto, por eso es que me interesa escucharlo, porque los los estudiantes son muy honestos van muy con las que cosas no de tienen, frente. Y el profesor muchas veces tienen resiente que eso. perder, pues. Es que no tiene nada que perder ahí el estudiante, pero por eso Claro, insisto. Ahora, lo que sabe lo que realmente pasa en la sala de clase, lo que funciona y lo que no funciona, son los estudiantes. sí, por supuesto, claro que sí. Así, Y pocas veces tienen opción de poderlo decir. claro. Entonces, es descentralizar este asunto de descentralizar. Yo tuve un profesor en el magíster que hablaba de descentralizar la evaluación, por ejemplo, dentro de las salas de clase, que es súper importante de esta misma universidad, de la del desarrollo. Mire, Y a está ver, súper buena la idea. Me viene anillo al dedo para lo que estoy haciendo yo. no sé si se ve o no, No, no se ve nada. todavía no. Ahí sí. ¿Se ve algo o no? ¿Se ve la Sí, presentación? Voy a avanzar rapidito, rapidito. Y acá tengo la voz de las. Bueno, acá tengo como el sustento de la alta confiabilidad, la correlación del progreso y el potencial formativo. Pero estos son los aspectos que nosotros evaluamos, que son 16 afirmaciones que están extraídas de una encuesta de OCDE también de Enseña Chile. Tienen un objetivo que, bueno, incluye preguntas casi de metacognición y académica. Pero estas son las dimensiones que nosotros evaluamos. Preocupación genuina, ambiente en la sala, clarifica los aprendizajes, clases desafiantes, clases cautivantes, participación en clase, consolida los aprendizajes. ¿Sí? Esas son las afirmaciones. Y una vez que los estudiantes lo responden con un sistema de encuesta, mire, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de una encuesta, como pelaba la profesora Grace Rivas, el séptimo básico. A mi profesor le interesa que explique mis respuestas y lo que estoy pensando cuando le doy. Entonces, ¿qué estudiante? Mire, 100% dice que sí. Casi siempre, pocas veces, nunca. Mi profesor me anima a no darme por vencido fácilmente cuando me va mal. Esta es la respuesta. De ese es el tipo. Y después, una vez que recogemos los datos, porque una cosa es tener los datos, pero no tenerlos por las puras, y la idea hay que hacer hablar los datos, hay que interrogarlos, y a partir de eso, después tomar decisiones estratégicas. Entonces, a grosso modo, una vez que tenemos los datos, el ejercicio que se hace es que se toman los resultados de los datos y se socializan los profesores en sus reuniones de departamento. Pero también los estudiantes también los socializan, por ejemplo, en los consejos de curso. Y después, y después de tener esos resultados, se hace un foco group. Y en ese foco group, ¿cierto? Participan una muestra de estudiantes de quinto básico a cuarto medio. Bueno, acá tengo dos estudiantes por curso y obviamente se planifica la hora, el tema de la logística y en ese foco group sale un montón de cosas. Voy a avanzar, mira, acá tengo los resultados. A ver. Por ejemplo, un estudiante dice, los estudiantes dicen que en las clases que sienten que aprenden mucho,
los docentes al final de la clase hacen una síntesis, se hace una metacognición y les ayuda a reflexionar. Miren lo que dicen los estudiantes. Para tener una clase memorable debe haber algunos puntos importantes y, por ejemplo, hacemos una tablita con qué aprendí y qué no sabía y qué cosa nueva acabo de saber. Al final sirve para darse cuenta de que aprendiste en la clase. Bueno, esos son los resultados de la Focus Group. Por ejemplo, otro resultado de la Focus Group que me aparece aquí, evitar la rutina. Hay algunas clases que son muy repetitivas, que se pasa mucho, lo misma cosa, y que a la semana siguiente se cambia la cosa y nuevamente se repite mucho. Entonces, todo está con una información casi, no sé cómo llamarla desde el punto de vista cualitativo. Eh, Nosotros lo tomamos y tratamos de triangular y ahí sacar algún resultado que le sirva al docente para mejorar su práctica. Ya, pero a grosso modo así se operacionaliza. Súper, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Veo. Acá del foro, voy a leer un poco lo que preguntaron en el foro, es cómo saber, Ivonne Obando pregunta cómo saber determinar cuando uno va a empezar un proceso de cambio y de intervención educacional, cómo saber por dónde empezar, cómo discernir entre lo que es importante y lo que es urgente en un universo que todo pareciera tener que ser mejorado. Ya, eso tiene que ver con las teorías del cambio social o las teorías del cambio cultural. Eh, Mira, mejor, a ver, voy a tener que, voy a mostrar aquí un monito que tengo, porque siempre me preguntan eso, porque cuando los directores siempre me dicen, bueno, ¿y cómo lo hizo? Cómo cambió la cultura? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ni yo sé cómo lo hice, pero vamos a responder esa pregunta. Pa, 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 pam. No sé si se ve algo o no. No todavía, ahí sí. Ah, ya. A ver, si alguien quiere hacer una transformación o un cambio cultural en un centro educativo, me apoyé en un autor que se llama John Kotter. Él es un académico estadounidense y estudió un montón de empresas de por qué fracasaban. Liderar el cambio, por qué fracasan los intentos de transformación. Y resulta que él encontró 10 aspectos que él explica de por qué fracasan las transformaciones culturales. Eh, lo primero, lo que hay que tener claro es generar un sentido de urgencia lo suficientemente grande. O sea, hay que transformar y cambiar la cultura, sí o sí, y tener ese sentido de urgencia. En el caso de la experiencia de nuestro Liceo Bicentenario Puente Ñuble, había un sentido de urgencia, claro, porque el liceo lo había a cerrar, derechamente. Todo lo que era la enseñanza media lo iban a cerrar y lo iban a cerrar. ¿Y por qué? Porque era malo. ¿Malo en qué sentido? Malos resultados CIMSE, no había continuado la educación superior, muchos, pero muchos problemas de convivencia escolar y una fuga espantosa de matrícula. O sea, ese colegio iba destinado a desaparecer. Eh, y eso sin duda era un tema de una crisis. Entonces, la lógica decía es que estábamos en esa crisis tan grande que había que generar este sentido de urgencia lo suficientemente grande, una necesidad que tenemos que cambiar y cambiar para mejor. Y eso lo tienen que sentir, ¿cierto?, todos los actores y evidenciarlo. Lo otro es no crear una coalición conductora suficientemente poderosa. Eso es bien importante. Cuando ustedes comiencen a liderar, olvídense que todos se van a subir al barco. Van a tener mucha resistencia. Imagínense en un barco vikingo van a encontrar gente de que quizás al principio es muy poco, se van a sumar el cambio y van a ir remando al mismo ritmo y con entusiasmo. Van a haber otros que no van a remar, van a soltar los remos y hay otros que le van a remar, ¿cierto?, para atrás. Entonces, por eso es importante identificar a aquellos actores de la comunidad educativa de que sí quieren el cambio, sí quieren mejorar, sí quieren liderar y con esos comenzar a tirar el colegio. Entonces, hay que crear una coalición conductora suficientemente poderosa.
Lo otro que es importante, y por qué fracasa no carecer una visión, o sea, tienen que establecer una visión fuerte y poderosa. En el caso del Liceo Técnico Puente Ñuble, como era un colegio tan malo, de hecho tenía catalogado el mote de que un colegio flaite, por lo tanto lo que tenía el colegio era desprestigio. Y entonces la visión que nosotros construimos es que queremos transformarnos en un colegio de prestigio, ser un colegio prestigioso expresado en la calidad educativa, expresado en el servicio educativo que nosotros le entregábamos a los estudiantes. Y esa calidad educativa, ¿en qué se va a expresar? En buenos resultados. Buenos resultados CIMSE, alta continuidad de la educación superior, bueno aumento de matrícula, buenos indicadores de convivencia escolar, certificar al alumno en el idioma extranjero, bueno, y un montón de cosas. Entonces nosotros construimos una visión y la visión era esa, ser un colegio de prestigio y reconocido por su prestigio en la calidad educativa que entrega a los estudiantes. Entonces, esa visión. Lo cuarto, comunicar las 10 veces, bueno, acá dice comunicar 10 veces menos de lo que es necesario. Aquí es comunicar en forma constante y permanente la visión. De hecho, yo la visión la pegaba en todas las salas de clase, en todas las salas de clase. Eh, y eso implicaba que en todos los consejos de profesores se repetía el tema de la visión, se comenzaba a que la visión iba a estar presente, por ejemplo, en las lecturas institucionales de los estudiantes, estar presente en las reuniones con los asistentes de la educación, estar presente en las reuniones, ¿cierto?, con los apoderados. En el fondo, el discurso va construyendo ahí realidades, pero todo el mundo dice, no, tenemos que ser un colegio de prestigio. ¿En qué? Por la calidad educativa que entregamos. ¿Y eso en qué se evidencia? En los buenos resultados de aprendizaje, en más oportunidades de los estudiantes. Y lo otro es no remover los obstáculos para la nueva visión. Tienen que remover los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Puede ser de mucho índole. El tema burocrático. Si se encuentran que la malla curricular, ¿cierto?, es demasiado estática, que impide hacer los cambios, bueno, tienen que remover ese obstáculo y flexibilizar la malla curricular. Entonces yo me encontré que la malla curricular del establecimiento educacional era una malla curricular común y corriente, como muchos colegios tienen. Y para poder flexibilizar la malla curricular, una de las cosas que hice fue preguntarle qué querían los estudiantes. Y los estudiantes me dijeron, director, queremos menos horas de lenguaje, menos horas de matemática. Y queremos más horas de arte, de música, de educación física y llenarnos de tareas extraescolares. Y eso fue lo que hicimos. Y al bajar la hora de lenguaje, bajar la hora de matemática y darle una mayor destinación a la hora G, flexibilicé la malla, ¿cierto? Y incorporé otras dimensiones del aprendizaje que los estudiantes querían. Incluso ahora están con un sistema de aula abierta. O sea, el estudiante escoge lo que quiere aprender, si quiere más horas de arte, más horas de música, educación física, o se va, ¿cierto?, al montón de talleres extraescolares. Entonces yo ahí tenía dificultad. La dificultad era un tema estructural. ¡Pum! Entonces modificamos el tema de la malla curricular. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y qué van a hacer con los profesores que presentan resistencia? ¿O no? Te van a decir, ¿qué hago con los profes que reman para atrás? ¿Qué hago con el profesor que levanta la mano, ¿cierto? Me contesta y me anda apostillando. ¿O qué hace que el profesor, cierto, que, ¿cómo decirlo? Ay, ¿cómo lo digo que suene bonito? Mejor no lo digo. Em, ya, lo que yo aprendí, bueno, en todo caso igual aparece en el tema del liderazgo, es que usted no tiene que combatir la resistencia. La resistencia se va diluyendo por sí solo. Porque mientras vayan apareciendo resultados, el colega se va convenciendo o el tema de la resistencia que tiene cae, ¿cierto?, en un espacio vacío y no esta relación con no planificar ni crear triunfos de corto plazo de manera sistemática. Y eso es importante. Nosotros comenzamos con el cambio 2014-2015 y en el 2014, con todos los problemas que había, nos pusimos como meta certificar alumnos en el idioma inglés. Todos miran, pero ¿cómo van a certificar alumnos en el idioma inglés? Si esto es un contexto vulnerable, los estudiantes tienen muchos problemas de disciplina, los papás y las mamás no están ni ahí con el colegio, no hay competencias parentales, muchas denuncias y derivación al organismo de protección de la infancia, y el director estaba pensando en certificar alumnos en idioma inglés. Pues bien, nos tiramos, y me acuerdo que en aquella ocasión, y la profe de inglés no quería, pero finalmente se atrevió y certificamos 5 niños del idioma inglés.
Y cuando llegaban los resultados, en el consejo profesor, todo aplaudían, ¡ah, lo logramos, 5 niños! Ese es un triunfo estratégico y planificado a corto plazo. Por lo tanto, aquel profesor que decía que no se podía, ahora sí se podía con 5 niños. Y el otro año, ¿sabes lo que ocurría? Que los profesores de inglés andaban a la ciega mía, y ya, pues director, ¿y este año vamos a certificar o no? Sí, pues vamos a certificar. Y ya no fueron 5. Y actualmente todos los estudiantes de cuarto medio, al momento de egresar, pasan por un proceso de certificación con SM y seminario de certificación. O sea, todos los niños de cuarto medio rinden su certificación y egresan con un nivel de certificación en el idioma inglés reconocido. Bueno, y ahora igual estamos certificando a algunos niños en otro idioma, en chino y en alemán. Pero ahí es un triunfo a corto plazo, alcanzable y rápido. Eso tiene que ser sistemático. Y eso a ti te permite una herramienta poderosa para ir venciendo la resistencia. Ahora, si uno, ahora sería muy difícil tener un profesor o algún funcionario que a pesar de eso genere resistencia viendo la evidencia de los buenos resultados. Ahora, si genera resistencia porque tiene algo en su cabeza, y ahí usted tiene que tratar de desvincularlo y sacarlo. Lo otro también, no declarar la victoria demasiado pronto, porque los modelos educativos no es algo estático, es una espiral de mejora constante, permanente. Entonces, cada vez ir avanzando en otro triunfo, en otra meta, en otra meta, en otra meta. Esto no se detiene nunca. En este caso del colegio. Y dentro de esa cultura de cambio, tiene que obedecer tiene que ver con la arquitectura organizacional, tiene que ver, ¿cierto?, con las competencias que va construyendo en el equipo, con las confianzas que va colocando en el equipo, y eso finalmente te lleva a algo bien importante, que es la distribución del liderazgo distributivo. Y así el modelo ya comienza a funcionar solo, porque el tema de cambio está radicado ya en el colegio. Eso es como a grosso modo. No sé si respondí la pregunta. Me tienen que retroalimentar caso le achunteo o no le achunteo a la respuesta, po. Sí, muy bien. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Sí. Verónica Hernández. Hola Javier, mucho gusto y agradecerte porque estés aquí. A mí me encantó esto de que pudieses como modificar la malla y, y tener más arte, más música, más inglés, alemán, chino, etcétera. Eh, Entiendo que hay muchos directores o rectores que les da mucho susto como quitar horas de matemática o quitar horas de lenguaje y usted se atrevió, así que felicitaciones. Pero eso también requiere mucho recurso de profesionales y además de dinero. Sí. Entonces, ¿cómo empezó a hacerlo para poder modificar esto y crear, me imagino yo, una educación eh, con jornada completa como se pensó desde el inicio? Es decir, no más lenguaje, no más ciencia, no más matemáticas, sino que más talleres y más cosas entretenidas. Y lo otro que quería preguntarle es, me imagino que el chino, el alemán, etcétera, surgió de los niños. ¿Qué beneficio también tiene para ellos aprender estos idiomas eh, en su colegio y Ya, después en la universidad? ya. Vamos con la primera pregunta, a ver si la entendí bien. Ya, la primera es bueno, curricular y qué pasó con los profes de lenguaje y matemática porque disminuí las horas. Bueno, una cosa fue disminuir el tema de las horas en el aula, pero no toqué, ¿cierto?, la carga horaria de los docentes. Entonces los docentes siguen con su misma carga horaria, pero esas horas de lenguaje o esas horas de matemática se transforman después en talleres extraescolares. Por ejemplo, en el caso del lenguaje, esas horas se destinaron para hacer los talleres de debate. Entonces el colegio empezó a ir a torneos de debate. O sea, imagínense, de ser un colegio que lo iban a cerrar, comenzó a participar de torneos de debate. También ahí comenzamos a desarrollar un taller de literario. Y ese taller de literario que implica que los niños se juntan, comienzan a construir cuentos, comienzan a construir cierta poesía, y ahí implica también que el docente ocupa el tiempo para poder articularse con
estamentos externos, por ejemplo, actividades con, bueno, el Ministerio de Cultura. Está el tema de diálogo en movimiento, y el diálogo en movimiento eso implica que los niños tienen que leer un libro y después de leer el libro conversan con el autor. El autor va al colegio y habla del libro. Y entonces los niños le hacen una serie de preguntas, así como estamos trabajando nosotros, y los niños le hacen una serie de preguntas al autor por el libro que leyeron. Y eso está en el taller de creación literaria. En el caso de matemáticas se realizan algunos talleres de refuerzo, pero también un taller de olimpiadas de matemáticas. Pero a mí me ha costado ahí eh, de darle más fuerza al tema de olimpiadas de matemáticas, porque necesito ahí un profesor que sepa matemática pura y dura y fanático de las matemáticas. Porque, ojo, yo cuento cosas, pero yo igual tengo un montón de debilidades y un montón de dificultades como ustedes. Ya, pero eso es lo primero. Los profesores de lenguaje y matemática tuvieron la disminución, pero eso no implicó que disminuyera sus cargas horarias, sino que se restribuyeron, ¿cierto?, en otras actividades extraescolares vinculantes con la asignatura. Ahora, el otro elemento para yo que ocupo con fuerza para poder financiar el modelo educativo, porque es un modelo educativo caro, son los recursos que tengo, es la misma subvención que le llega a ustedes y los mismos recursos fondos CEP. Entonces, ocupo principalmente los fondos CEP. El otro fondo que ocupo son los fondos de prorretención. Ahora, pero ahí en el fondo lo que hay que hacer es leer el manual de rendición de cuentas de la superintendencia y focalizar los distintos de financiamiento que tiene el colegio. Y lo otro también que nosotros hemos postulado a varios proyectos de implementación, que lo hacen los mismos profesores. A ver, el colegio, al interior del colegio creó distintas instituciones con iniciaciones de actividades, incluso algunos tienen resolución sanitaria, personalidad jurídica, y estas distintas organizaciones que tengo dentro del colegio, de centro alumnos, centro de padres, o los clubes deportivos, o el centro agroecológico, postulan a distintos fondos públicos a proyectos y eso se transforma en plata para financiar el modelo, porque es un modelo caro. eh, o sea, siempre hay que estar capturando el tema de los recursos. Mira, por darte un ejemplo, nosotros creamos la carrera de programación y la carrera de programación, el estudio de factibilidad lo hicimos nosotros. No se pagó por eso, lo hicimos nosotros. Segundo, la implementación de la carrera de programación, el sostenedor no invirtió ni un peso. Los computadores los donó, ¿cierto?, un instituto que los dio de baja. Las impresoras 3D nosotros las obtuvimos a través de los proyectos Saviala o a través de un proyecto de, más o menos, por la educación pública o un fondo de iniciativa estudiantil, creo. Pero, en fin, incluso la iluminación de la sala de clase fue a través de un proyecto de fondo de protección ambiental. Es decir, el liceo gestionó. O sea, yo no estoy sentado esperando de que de arriba me caiga como maná la plata y esperando que el sostenedor sabe, páseme platita para poder financiar un proyecto. No. Y tampoco le echo la culpa al empedrado, sabe que falta plata y no puedo hacer el proyecto. Si falta plata, hay que buscar los recursos. Eso, y lo hago con la gente que tengo. Eso es a grosso modo para explicar cómo financiamos el tema del modelo. Ahora, eso sí, yo debo reconocer que en San Nicolás hay un apoyo de parte del sostenedor, porque San Nicolás es como una excepcionalidad, porque hay dos colegios bien potentes ahí que tienen buenos resultados, el Poliente de San Nicolás y el nuestro, pero ahí hay una política oficial tenaz y persistente por preocuparse por la educación. Y en resultado, si no hay resultado, para el director. Ya, esa era la primera parte de la pregunta. No sé si la respondí. Ya. Vamos a la segunda parte de la pregunta, que era con alusión al tema de los idiomas. A ver. mm, ya. Nosotros comenzamos a desarrollar este sello plurilingüista porque manejar y dominar otro idioma tiene un montón de ventajas que creo que todo el mundo ya lo sabe y lo maneja y la importancia de que incluso es más conveniente saber otro idioma que sacar un magíster o un doctorado porque te abre un montón de puertas para seguir estudiando. En el caso de chino, estamos interesados mucho en la cultura china porque China, ¿cierto?, es una potencia mundial, es una potencia económica, gran parte de nuestra relación comercial exterior lo tenemos, ¿cierto?, con China, y es importante conocer, interpretar y comprender la cultura china. Eso es lo primero. Segundo, los estudiantes les llama la atención esa cultura, algunos buscan el idioma para poder
cosas tan simples como participar en los campamentos de chino mandarín, participar en los conversatorios de chino mandarín y también la posibilidad de viajar a China. Entonces, en este momento estamos construyendo un convenio con el Instituto Confucio y aquellos niños que tienen un nivel de certificación alto tendrían ya, ¿cierto?, más herramientas para poder viajar a China, por el solo hecho de poder certificarse en el idioma y lo que implica financiar el viaje, la estadía y eso. Entonces, en el fondo, hay varias ventajas. Y para qué hablar también de las competencias y desarrollo cognitivo que tienen los estudiantes. Ahora, en el caso de alemán, a mí me ha costado también armarlo porque cuesta encontrar profesores de idioma. Entonces, los profes llegan, se van, llegan y van. Entonces, me cuesta mantener la continuidad. Y no he logrado, por ejemplo, ejecutar como la estrategia completa de la carretera pedagógica del idioma alemán. Porque, claro, allá los estudiantes llegan a quinto básico, tienen inglés, tienen chino, tienen alemán, pero es como un pololeo con los idiomas. Después pasan a sexto básico y ahí escogen. El próximo año los niños van a escoger entre chino, alemán o van a escoger inglés comunicacional. Porque algunos niños dicen, no, yo no quiero chino, no quiero alemán, quiero más inglés. Y va a tener más inglés. Coge. ¿Y cuál era el rollo del idioma alemán? Es poder que los estudiantes se certificaran en el idioma alemán y aquellos que tengan un nivel de certificación del idioma alemán poder estudiar, ¿cierto?, en los centros de formación de educación superior que hay acá en Chile que están reconocidos por la Embajada Alemana, como por ejemplo INSALCO. Ustedes saben que en Santiago está INSALCO. ¿Conocen INSALCO? Ya. INSALCO tiene un sistema de formación alemana dual, donde los estudiantes van a clase y de los 5 días de la semana, no sé, 3 están en una empresa y 2 están en el instituto aprendiendo, ¿cierto?, el oficio que tienes que aprender, que en este caso es una carrera técnico nivel superior, que por ejemplo puede ser comercio naviero bilingüe. Y las clases son en alemán o son en inglés. Entonces los estudiantes, o sea, que estudian 2 años y medio con este sistema dual, egresan, inmediatamente entran a trabajar, por ejemplo, el tema del comercio naviero o comercio internacional, qué sé yo. Eh, y uno puede decir que es como muy específico, sí, a mí me interesa que se vaya por pagado, pero es una alternativa que hay. O lo otro sueño que yo tengo, que aquellos niños que logran un nivel de certificación alto, es fácil vincularlos con Alemania y que pueden, en vez de entrar a estudiar a una universidad chilena, entren a estudiar a alguna universidad alemana. Y aparte que es gratis. ¿Entiendes? Entonces, esa es como la carretera que está construida. ¿Qué he logrado hasta el momento? Certificar alumnos en el idioma alemán, pero sí me falta impregnar más a la comunidad de la cultura alemana y ver cierto, los distintos caminos y las ventajas que tienes para poder aprender este idioma. ¿Cuál ha sido la debilidad o el desafío que tengo? Es poder encontrar un profesor de alemán que se quede en el liceo. Ya. Eso es como a grosso modo. Muchas Muchísimas, gracias y lo felicito porque es muy creativo. Y siempre invento cosas. muchas gracias. Gracias. Verónica Hernández en el foro pregunta con respecto a la retroalimentación como crecimiento o aprender juntos, ¿ya? ¿Cómo lo hacen ustedes en el liceo? ¿Cómo hacen esta colaboración profesional? A ver, bueno, el tema de de la retroalimentación, bueno, yo explicaba que estaba el tema de que se observaba la clase, ¿cierto? Con una pauta y se colocaban distintos focos, ¿cierto? Distintos focos, focos de las interacciones pedagógicas, focos en convivencia, qué sé yo. Y después de la observación, ¿cierto? El observador y el observado se reúnen y desarrollan como un ejercicio intelectual o un ejercicio reflexivo respondiendo una pauta, porque tenemos que construir las pautas y las preguntas deben ser intencionadas, pero también dejamos una observación para dejar algo libre. Y en esa reflexión es donde se produce el tema del aprendizaje. ¿Mm? Ahora, el observador puede ser otro profesor, puede ser el jefe mejor dicho, el coordinador del departamento, puede ser encargado de comida escolar, UTP, qué sé yo. Eh, y ahí también ocurre que llega un momento en que las reuniones de departamento se hace como un análisis y una reflexión sobre las distintas opciones y ver los puntos a mejorar. O si es necesario hacerlo, también en un consejo de profesores. Entonces uno dice, la evidencia que hemos recogido a partir de la observación y la retroalimentación es la siguiente y se repiten los siguientes aspectos.
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mejorar? Y así el trabajo. Si al final es diálogo, es dialogar, es conversar, pero con un propósito, ¿cierto? Y darle intencionalidad, po. No ir a hablar, a perder el tiempo en hacer otro tipo de cosas. Eso. No sé si respondo. Me tienen que Sí. decir caso respondo, le achunto la pregunta, no, por favor. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacerte una pregunta? ¿No? Acá hay una pregunta muy interesante que se repite en varias personas que hablaron del foro y tiene que ver con la resistencia. Si tú nos podrías contar cuál ha sido o cuál fue la resistencia más grande que tú encontraste al implementar este proyecto. Eh, mm, es que, a ver, ¿qué resistencia podría ser? Podría ser quizá un grupo de profesores. eh, ya, sí, puede ser el tema de quizá un grupo de profesores. Eh, ahí se me generó un tema de resistencia, pero los profesores se fueron sumando al camino a la medida que íbamos obteniendo y mostrando resultados. Pero me he dado cuenta que la resistencia también está supeditada por la calidad del liderazgo y por la calidad de la autoridad que se ejerce dentro del establecimiento. De hecho, dentro de los factores que encuentran que un colegio sea efectivo, aparece como en primer lugar en contextos vulnerables, en contextos muy vulnerables, un fuerte liderazgo pedagógico. Eh, pero sí encontré resistencia con respecto al tema de los profesores, pero al final se fueron sumando al carro y al modelo una vez que comenzaron a ver los resultados. Y encontraron y se metieron a la carretera, esta carretera pedagógica del modelo. De hecho, esos profesores, algunos son parte del equipo directivo, son parte eh, de los nuevos liderazgos que tiene el establecimiento educacional. Así, el único nuevo que ahí fui yo. Eh, yo construí el equipo de trabajo con la gente que ya estaba. Ese es un tema de liderazgo. Pero sí otro de los desafíos que yo encontré, que no sé si llamarlo liderazgo, tiene que ver con el contexto socioeconómico y el tema de la vulnerabilidad. Igual es un tema que a mí me asusta. Entonces, y ahí, claro, yo igual hice una pregunta madre, tenía en mi cabeza, de cómo construir un modelo educativo que sea capaz de influenciar o condicionar la forma de actuar y pensar de los estudiantes, pero ese tipo de pregunta obedece al tejido social que yo me enfrenté. Y a mí lo que más me asustaba, más que la resistencia de los profesores, eran los apoderados, porque era un contexto muy, insisto, muy vulnerable. Y cuando yo digo vulnerabilidad, está asociado con el narcotráfico, con el microtráfico, con apoderados que no tienen competencias parentales, con estudiantes que tenían muchas conductas disruptivas. O sea, estamos hablando que había profesores que les daba miedo hacer clases por el tipo de alumno que había, o cómo eran las relaciones humanas que habían ahí. O sea, derechamente, profesores les daba miedo hacer clases en el colegio. El liceo estaba rayado, esos malditos grafitis que yo odio. ¿Para qué hablar del tema de los baños? Esa maldita costumbre de estar escupiendo o que sacaban las ramas de los árboles, me hacían la... De hecho, el liceo había salido en televisión noticias porque un inspector se agarró a combo con un estudiante y rodaba, me acuerdo, entonces, entonces yo le tenía más miedo, ¿cómo decirlo? A la choreza. Entonces, que vinieron, salta para allá, director, tal por cual. Esas cosas a mí como que me asustaban. Pero todo eso fue quedando atrás a la medida que fuimos capaces de construir esto, fuimos influenciando la forma de actuar y pensar de los estudiantes. Ahora, ¿el liceo sigue siendo muy vulnerable? Sí. ¿Tengo algunos alumnos que cumplen, por ejemplo, algún tipo de condena? Sí, pero dentro del liceo no se nota ni los baños están rayados. ¿Tengo apoderados con problemas de ley fuertes? Sí. ¿Tengo apoderados que tienen serios problemas cognitivos asociados también con el tema de la droga, el consumo? Sí. Eso yo me encontré con eso. Y la forma para poder responder eso
fue que el liceo se comenzó a hacer cargo del estado de bienestar de los estudiantes. ¿Quién debe generar el estado de bienestar de los estudiantes? No es el papá, no es la mamá, sino que es el mismo colegio. Y ahí yo me apoyé de un libro que sacó el Ministerio de Educación por allá en 1994, que es un estudio etnográfico que se llama El aula por dentro. Y ese libro dice que una de las características del colegio efectivo que estudió colegio acá en Santiago, un estudio etnográfico, que aquel colegio que suplir lo que no le entregan el niño en la casa, le tiende a ir mucho mejor que al otro colegio que hace la vista gorda y no se preocupa de eso. Entonces el colegio suple eso. Y para eso, dentro de la arquitectura organizacional, tengo reestructurar el tema de convivencia escolar, la dupla psicosocial. Aprendí a trabajar con los organismos de protección de la infancia y también me colgué de los proyectos de Junaed de habilidades para la vida. Entonces, ese estado de bienestar no lo generan los profesores porque se van a quemar y se van a consumir. Quien tiene que hacer las denuncias por vulneración de derechos, que son muchas, no lo hace el docente. El docente lo comunica a estos estamentos y ellos hacen la denuncia y van a tribunales. Allá en mi liceo se acabó el tema de que el hijo es mío, lo crío como yo quiero, el hijo es tuyo, pero tienes que criarlo como debe ser. Debe dormir las 8 horas, tiene que comer estos alimentos, no tiene que haber violencia al interior del hogar, pues, sino vulneración de derechos, y nosotros hacemos la denuncia o la derivación correspondiente. Y cuando nosotros tomamos el control, fue el 2015 o 2016, cuando algunos niños los sacamos de la familia o se los quitamos a la familia y se los pasamos a otras familias cuidadoras. Y digo, ah, no, el liceo, lo que dice el liceo es ley. Pensando, ¿cierto?, en el resguardo del estudiante, porque nosotros somos garantes de derechos. Y en contextos muy vulnerables, la única salida y salvación que tienen los estudiantes es el servicio educativo que nosotros entregamos. Pues bien, por ahí yo donde encontré, ¿cierto?, los niveles de resistencia, pero a través de eso lo fui venciendo. Eso. Muchísimas gracias. Vamos a dejar ya las últimas preguntas y Verónica Hernández tiene la mano levantada. No, iba a preguntar exactamente lo que él contó sobre los apoderados, cómo había cambiado esto. Ahora, si puedes profundizar un poquito más esto de que ya no están los baños rayados, de que el colegio seguramente es lindo por dentro, ¿cómo se logró? ¿Aplicando qué en el fondo? Mire, primero se logró escuchando a los estudiantes. Mire, por ejemplo, la voz de los estudiantes tiene tiene un fuerte componente de formación ciudadana y valórica, donde el estudiante se siente partícipe y que lo escuchan. Entonces se legitima la participación del estudiante. Segundo, ver, aumentar las horas de arte, música, educación física, eso también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es un acto emocional y después viene siendo cognitivo. Nadie aprende a la fuerza y nadie aprende si uno tiene un estado de bienestar malo. Entonces, y lo otro también, que con el sistema de aula abierta y los talleres extraescolares, al potenciar la inteligencia múltiple, potencio los talentos. Los talentos están distribuidos democráticamente, pero como un colegio no debe ser cementerio de talento, uno promueve los talentos. Entonces, siempre los niños se destacan en algo. Y yo los destaco a través de lecturas institucionales, salidas a terreno, eh, o reconocimientos tan simples como cartas que construye la unidad técnica pedagógica dirigida al papá y a la mamá, felicitando al niño porque ha alcanzado su meta y ha mejorado el promedio. eh. Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante se va identificando, ¿cierto?, con el establecimiento. Pero lo otro también es la construcción de la norma. Y la norma también es un constructo colectivo, es un constructo colectivo, y la norma se la cultura escolar que se ha ido construyendo al interior. Y la norma es conocida a través de la lectura institucional, a través de representaciones en Power, en las reuniones de apoderado, consejo de curso, qué sé yo. Entonces, el estudiante tiene clarito, por ejemplo, en la norma de que qué es lo que le va a pasar si se pone a pelear. Cuáles son las consecuencias si no se consume el tema de droga. Y quien sea, se aplica. Entonces, y también lo saben los apoderados. Eh, y resulta que los que son más exigentes con la norma son los estudiantes son draconianos. Entonces ahí tengo que mantener un equilibrio ahí porque son capaces de volver a la Edad Media ahí con sus normas.
porque exigen el sentido de justicia. Mire, y lo otro también que yo tengo hay una práctica que son las notas actitudinales. Ustedes saben que al momento de operacionalizar el currículum está la dimensión actitudinal. Entonces ustedes tienen que preguntarse cómo enseñan la dimensión actitudinal y cómo evalúan, ¿cierto?, la dimensión actitudinal, que está muy relacionada con los valores. Hay valores, hay responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio, la tenacidad, el reconocimiento hacia el otro. Esos valores yo no le puedo colocar nota, pero esos valores se reflejan en una actitud. Y esa actitud son recogidas en una rúbrica y esa rúbrica finalmente se transforma en una calificación. Porque claro, yo me pasaba el rollo de que tengo estudiantes, pueden ser muy buenos estudiantes, sacan puros 7, pero las actitudes son pésimas. Entonces, también colocamos notas actitudinales que tienen como un 20%. Y esto también es una rúbrica que ha ido evolucionando y ha ido mejorando con el tiempo. Y sí, le colocamos notas a las actitudes a los estudiantes. Y eso también a mí me ha ido ayudando. Súper, muchísimas gracias. Para ir Muchas cerrando gracias. ya, porque nosotros dijimos 40 minutos y te agradecemos mucho el haberte extendido ya casi en una hora, todo muy interesante. No sé, Claudia, si quisieras hacer alguna pregunta para ir cerrando. Sí, yo quería hacer una última pregunta. Era, Javier, ¿qué pasa en los espacios de reflexión docente? em, ¿Cómo sucede la colaboración? En el fondo, ¿cómo sucede y cómo se despeja un poco? Porque en el testimonio sí se menciona un poco que hay ciertas instancias, o sea, o ciertos mecanismos más bien, para despejar de urgencias administrativas, para hacer que efectivamente sean espacios de colaboración, pero la pregunta es Ya. esa. Uno es cómo sucede la colaboración y lo otro es cómo se mantiene en el tiempo ese foco pedagógico, que no se vaya desvaneciendo con urgencias que a veces son pedagógicas también incluso, pero en el fondo que haya como un trabajo enfocado en el tiempo. Sí. ¿Cómo se produce la colaboración? Bueno, en primera instancia, yo brevemente había explicado la importancia de la distribución del recurso tiempo. Sí, La importancia, ¿cierto?, de consagrar las reuniones de departamento, reuniones por nivel, para generar, ¿cierto?, ahí la reflexión y planificar la logística que se va a hacer en la sala de clase. Pero al momento de operacionalizar las clases dentro de la sala de clase, eso está organizado en estas reuniones de departamento o está organizado en lo que nosotros llamamos las horas de colaboración, horas DEA, porque hay que articularse con el equipo de integración. Y eso al momento de operacionalizarse dentro de la sala de clase se expresa también en el, ¿cómo llamarlo? Este trabajo en equipo de Mira, tiene que ver con el tema de la agrupación flexible. Nosotros tenemos una estrategia ahí que es la agrupación flexible. ¿Qué significa la agrupación flexible? Es que los estudiantes se dividen por su rendimiento académico al interior de la sala de clase a partir de instrumentos de evaluación que se asemejan, ¿cierto?, a los criterios que te entrega la Agencia de la Calidad de insuficiente, elemental y adecuado. Esas agrupaciones flexibles son trabajadas por distintos profesores. O sea, en términos concretos, llegan dos profesores de matemática a la misma clase y el curso se divide en estas dos agrupaciones flexibles, más el profesor de integración, y ahí tú generas otra agrupación, y ahí hay un espacio de colaboración. Los estudiantes están aprendiendo quizá el mismo objetivo de aprendizaje, pero la metodología es distinta. Y, y eso implica que los docentes previamente se tienen que poner de acuerdo en estas reuniones de departamento. Ahora, esto se hace en el mismo espacio o se hace también en espacios diferenciados. Y la al estudiante del nivel insuficiente a elemental y de elemental a adecuado. ¿Sí? Entonces ahí hay como una codocencia, esa es la palabra que andaba buscando, de una codocencia expresada dentro de la sala de clase. Y ahí es donde y tienen que trabajar en conjunto. Eh, Incluso al momento de construir la planificación, si bien es cierto es del mismo objetivo, pero los métodos, el medio para poder producir los aprendizajes son distintos, diferentes dependiendo de la agrupación. Y yo tengo esa modalidad de agrupaciones flexibles prácticamente en todas las asignaturas, de quinto básico hasta segundo medio. Ahora, en el sistema artístico, aparte de la agrupación flexible, está el sistema de aulas abiertas. Y ahí es otra locura, porque ahí yo junto los cursos quinto y sexto y séptimo pueden tener la hora de música el mismo día y la misma hora, y me llegan al tiro ahí 90 o 100 estudiantes. Y yo desarmo la estructura de curso
Y los estudiantes van a aprender música, pero se agrupan ¿en qué? En los que se van a coro, los que se van a orquesta, los que se van a danza folclórica, los que se van a guitarra clásica, los que se van al tema de pop rock, etcétera, con distintos profesores. Y ahí hay una codocencia, y esa no sé si le estoy respondiendo o no la pregunta, se organiza y se planifica en Claro, distintas sí. instancias. ¿En qué se planifica? Primero están las reuniones de coordinador. Primero se tienen que poner de acuerdo los coordinadores. Entonces yo todos los días lunes, de las 8:30 a las 10, sagrado, reunión de coordinadores de los distintos estamentos y lo lidera UTP. Lo que pasa ahí en la reunión de coordinación después baja a sus distintos departamentos y esa reunión ocurre el día lunes de 4 a las 5:30. Y todos están trabajando, ¿cierto?, en sus reuniones de departamento. Y para ir legitimando el tema de los acuerdos y ir mejorando, ¿cierto?, la estrategia al momento de llegar en el aula. Sí, tenemos como hartas reuniones. Y sí, requiere hartas reuniones, pero al momento de construir los horarios hay que asegurarse que los docentes obviamente no estén en el aula y tengan su hora de libre disposición. ¿Mm? Ahora, también dentro de la arquitectura organizacional lo que me facilita que he ido creando cargos. Yo tengo una persona que se llama, inventamos el nombre ahí, yo le dije, ¿ya qué nombre quieres tener? Ya, directora académica. Y ella me coordina todos los procesos de prekinder a cuarto básico. También muchos de ustedes igual lo tengo al evaluador, al curriculista, al orientador, tengo el equipo encargado de convivencia escolar, y fuimos definiendo los roles. Incluso yo redefiní los roles. Y ahí no le hago mucho caso al ministerio. Yo igual reconozco que realmente el ministerio ahí me aprieta y todo, pero hago eso y no le hago caso. Pero sí, de esa manera trabajamos en los espacios ¿cómo llamarlo?, de cooperación. No sé si respondo o no, o quieres algo que Sí, precise. sí. Y entiendo que así también se mantiene esa misma estructura, crea una necesidad, por lo que entiendo, que en el fondo hace que sea difícil de distraer el foco. Ah, claro, tiene con el tema. Sí, es que el foco pedagógico es fácil tenerlo porque Claro, están los programas de estudio. Sí, los niños tienen que aprender lo que aparece en el programa de estudio claro, o también, ¿cierto?, la selección cultural propia que nosotros hemos realizado porque tenemos asignaturas propias, tenemos un montón de asignaturas propias que las hemos ido inventando. Entonces, sí, o sea, para mí, para el tema de nosotros es fácil, o sea, tiene que aprender lo que en el currículum nacional, es el foco pedagógico claro. y trabajar en torno a eso. Muchas gracias, director. Sí. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando la entrevista de hoy, o este conversatorio que ha sido un tremendo aporte. Muchísimas gracias por el tiempo y por la generosidad de compartir sus prácticas. Yo creo Ya. que todos quedamos muy agradecidos. Ya, pues yo al contrario agradecerle el espacio, ¿cierto? Para dar bueno, igual a mí me interesa porque en el fondo me interesa dar a conocer el proyecto educativo del Liceo Puente Ñuble y que el Liceo Puente Ñuble sea visto y al mismo tiempo me permita también construir redes con otros establecimientos educacionales e ir a ver lo que están haciendo. Porque yo soy muy copuchento si me estoy mirando lo que están haciendo los otros colegios, a ver qué podemos aprender. Y, y nada, muchas gracias y espero haber estado a la altura y a la expectativa de ustedes. De todas maneras, muchísimas Muchas gracias gracias, director. Muchas gracias. Gracias a ustedes. y Muchísimas muy gracias. buenas noches. Me despido entonces. Felicitaciones. Gracias. Chao, chao. Gracias. Felicitaciones, Chao, ¿verdad? Muchas chao. Sí. Chao, gracias. chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. A ver. Se va el director, pero nosotros seguimos. No sé, Clau, si hacemos una pausa. Sí, hacemos una pausa de 10 minutos para seguir con el resto de la clase, para Perfecto. 10 ir para las 8 entraríamos. al café, al té, lo que sea, a las sopaipillas, ahora que llueve. Nos vemos en 10 minutos. Ok. Ya, muchas gracias por volver. Y ahora quería, a ver si tenemos
4 minutos nomás. Entonces, de esos cuatro, si en tres hay algún grupo que nos pueda presentar su discusión. ¿Cómo estuvieron las discusiones para empezar? ¿Estuvieron buenas? Yo vi que todos los grupos estaban pudiendo conversar, me pasé por todas las salas y vi que todos estaban hablando del tema. Así que, así que muchas gracias por eso, porque a esta hora ya la concentración empieza a disminuir, así que muchas gracias por mantenerse ahí enfocados. Y eso, si un grupo nos puede compartir rápidamente cuál fue su discusión. Carlos, ahí levantó la mano. Sí, bueno, la verdad que estuvo bastante enriquecedora y creo que esto, cuando hacemos estos trabajos grupales, nos ayuda mucho a darnos cuenta también de que hay otras prácticas u otros objetivos o acciones que nos pueden servir también al resto de nosotros. Nosotros éramos cuatro y nos pasó que tres nos enfocamos al tema docente y Francis estaba abocada al tema de la convivencia escolar y nos pareció bastante interesante también no solo dejar el desarrollo profesional docente en el ámbito de la capacitación docente o de armarle espacios solamente a los docentes, a lo técnico pedagógico, podríamos decir, sino que también abrir espacios del desarrollo profesional docente en otros ámbitos como también hoy día y que importa muchísimo es la convivencia escolar. Así que voy a leer solamente esa acción de la convivencia escolar, porque en la otra no alcanzamos más que a debatir. Llegamos a conclusiones, pero nos faltó llegar al acuerdo final de lo que se escribió. Entonces decíamos que una acción, o sea, un objetivo que nos podría ayudar mucho para el tema de la convivencia es fomentar la sana convivencia entre todos los actores de la comunidad. Y para eso, la primera acción que nos proponíamos era recabar información de interés sobre la convivencia escolar, a partir de todos los estamentos y particularmente del ámbito docente. ¿Ya? Segundo, vamos a capacitar, obviamente, en torno a esos levantamientos de información que nos pidieron en cuanto a sus necesidades. Y tercero, vamos a generar también espacios de debate y de reflexión en torno justamente a lo que se recabó, a lo que se capacitó y a lo que nos está ocurriendo dentro de la comunidad escolar. Eso sería como por parte de nosotros la que vamos a presentar. Ok, esa es una práctica, o sea, un objetivo intermedio. ¿Y el otro cuál es, El, Carlos? o- el otro era fomentar la colaboración docente, el segundo. Y aquí estábamos armando las acciones. Una, bueno, obviamente hay que generar espacios de trabajo y reflexión y eso implica muchas veces mover horarios, asignar horas, hartas cosas. También la observación y la retroalimentación, pero también entre pares, no solamente quién va, sino que también entre pares. Y ahí nos faltaba afinar quizás que pudieran hacerse, no sé, club de video, en fin, otro tipo de cosas para alimentar también la retroalimentación entre pares y no solamente desde la jefatura. ¿M? Ujú, Y trabajar colaborativamente también entre asignaturas. Veíamos que eso ujú, también fomenta mucho la colaboración docente. Ese era el ujú, segundo que alcanzamos a realizar. ujú. Ok, muchas gracias, Carlos. Y Verónica, en un minuto, mostrar lo que... El micrófono. Ya, pusimos trabajo colaborativo por departamento. La acción sería crear un horario, planificar enseñanza y evaluación y un diálogo pedagógico. El Ajá, otro era fortalecer observación de clase y retroalimentación. La acción sería horarios de observación de clase definido. Taller de retroalimentación para saber bien cómo observar clase y retroalimentar. Y encuentro de buenas prácticas. Y el último era trabajo por departamento interdisciplinario, pero nos faltaron las acciones que las tenía. eh, Ay, se me fue que las tenía. em, no la alcanzamos a escribir. no importa, Verónica, pero muchas gracias. También bien enfocado y bien similar a la propuesta que presentó el director, en el fondo, con estructurando horarios, fortaleciendo la retroalimentación. Carlos, también muchas gracias introduciendo ahí un nuevo elemento que era la convivencia también, cómo la convivencia nos ayuda, una buena convivencia nos ayuda también a crear como el ambiente propicio para fortalecer la colaboración y el desarrollo profesional, porque qué difícil es cuando no está el terreno llano. Entonces, muchas gracias a ambos por este ejercicio.
Bueno, y en este último minuto quería, bueno, agradecer por por este espacio de estas 6 clases que tuvimos. Sin embargo, no me despido todavía. La próxima sesión, les cuento, la próxima clase, va a venir el profesor Armando Rojas, van a tener una sesión que es eh, destinada a explorar el trabajo en red, como les había dicho, el trabajo entre, la colaboración entre establecimientos. Y la clase del jueves nos volvemos a ver para la última sesión del curso. Así que va a estar un poco más enfocada en trabajo, una actividad práctica, ya como cierre también del curso. Así que, dicho esto, espero que haya sido, que otra vez todos terminemos más así que así, que haya sido una buena experiencia en el fondo de la clase de hoy, este conversatorio inicial y luego este espacio para poder reflexionar entre individualmente y luego entre pares sobre cómo fortalecer esto que es tan difícil. Em, Tan difícil en el fondo fortalecer el desarrollo profesional y la colaboración, o no sé si tan difícil, pero a veces que requiere condiciones, pero lo importante es ir pensando en acciones concretas para ir conduciendo hacia ello. Así que muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Profe, ¿va a subir los PPT? Sí, los vamos a subir. El del director no lo sé, hay que preguntarle. Hay que preguntarle a él porque es Hay que material de preguntarle, no pero es los de de las clases la... sí. Sí, sí. Ok, gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, que Muchas estén muy gracias, de verdad. bien. Gracias, Vale. Buenas noches Chao, a que estén todos. Muchas bien. gracias, buenas noches, que estén Buenas bien. noches. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien.